Desde que normalmente me bajo del autobús y enciendo el aparato, ¿vale? Para que ya todos estemos así conectados, porque voy ya diciendo qué hay aquí, qué hay. Entonces, estamos aquí justamente enfrente del Mediterráneo, en una zona alta muy agradable que se llama Stella Maris. Se llama Stella Maris. El primer monasterio que construyeron los carmelitas, ya construido, está allí enfrente. Ustedes ven la construcción que está ahí enfrente. Hoy en día es una base del ejército la que está allí, así que los carmelitas están aquí. Pero decíamos hace un momento en el autobús que los primeros, los que fundan, o el origen, la semilla de la orden de los carmelitas, se da en el Monte Carmelo, en un valle que está un poco más atrás de nosotros, el valle del río Sia. Allí se fue 1, 2 o 3 personas que salieron de las filas de los cruzados, decidieron que ese no era el objetivo de ellos en Tierra Santa, y se fueron a vivir como ermitaños en las grutas del Carmelo. Ellos sabían que eso se podía hacer. ¿Por qué? Porque ellos leían la Biblia, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento nos hablan de un personaje, varios personajes que vivieron en las grutas, pero uno en especial que lo nombré, y es Elías el profeta, ¿vale? En el Antiguo Testamento hay muchos libros, y los nombres de los libros nos dicen de qué se trata cada uno de esos libros. Entonces, cuando nos hablan de los libros de los jueces, nos hablan de la época en la que el pueblo de Israel, o el pueblo hebreo, vivía aquí en la tierra prometida y estaban gobernados por jueces. Y después los libros de los reyes nos hablan del periodo en el que el mismo pueblo hebreo estaba gobernado por reyes. Entonces, en esa época de los reyes hubo un momento en que había un profeta, es decir, el pueblo siempre estuvo gobernado por un rey, pero también había un profeta, que era la persona con la que Dios se comunicaba directamente. Y este profeta es un profeta que es muy conocido no solamente en el judaísmo, es uno de los profetas más importantes en el judaísmo. Ahora mismo que vamos, les decía yo que esta semana se celebra la Pascua judía, entonces Elías también tiene un papel allí muy importante durante la Pascua judía. Es muy importante también para el Islam. Recuerden ustedes que el Islam basa mucho de sus creencias en profetas del Antiguo Testamento, Jesús como un profeta también muy importante. Entonces también para el Islam y para otros pueblos que viven también aquí en Haifa, en particular en el Monte Carmelo, que se llaman los drusos. Ya después hablaremos un poco, los que no saben, de quiénes son los drusos. Entonces para ellos también Elías es muy importante, y obviamente para nosotros, ¿sí? La tradición que nosotros recogemos del Antiguo Testamento. Elías es entonces un hombre, un profeta, el profeta del Antiguo Testamento. Él representa a la mayoría de los profetas, hay muchos de ellos, pero Elías es el que lleva como la misión principal. Es un hombre que tiene un carácter muy fuerte, es un hombre que tiene la misión de enfrentar a los grupos de paganos con los que tenían que convivir el grupo del pueblo hebreo, ¿vale? El pueblo hebreo llega a la tierra prometida, vamos a hacer así un super flash. El pueblo hebreo llega a la tierra prometida para darse cuenta de que la tierra prometida no estaba vacía, ¿vale? Entonces ellos tienen que enfrentarse con muchos grupos que nosotros conocemos como los cananeos, ¿sí? A pesar de que eran grupos diferentes, nosotros los conocemos en términos generales como los cananeos. Y los cananeos adoraban a diferentes dioses, ¿sí? Entonces, ahora, justo en la época en la que Elías el profeta está haciendo su trabajo, el rey está casado con una mujer que es mala. Sí, ella es la hija de uno de los principales sacerdotes cananeos, ¿sí? Que adoran al dios Baal, o a muchos dioses. Uno de ellos se llama el dios Baal, ¿vale? A los Baales. Entonces ella se llama Jezabel,
y Jezabel es cizañera, ¿sí? Y entonces todo el tiempo está buscándole, vamos a decirlo así en términos coloquiales, está buscando todo el tiempo el quiebre para hacer caer a Elías el profeta. Y Elías es un hombre muy fuerte, muy íntegro, pero sobre todo tiene a Dios con él, ¿sí? Dios está con Elías. Entonces Elías dice, vamos a terminar con esta discusión de una vez por todas y vamos a enfrentarnos. Eso sucede en un lugar aquí en el Monte Carmelo, en la parte más alta del Monte Carmelo, un sitio que se llama la Mújraca. Mújraca quiere decir el lugar del incendio, el lugar del fuego. Y se llama así porque justo Elías dice, vamos a enfrentarnos, vamos a llamar, vamos a invocar a nuestro Dios y el Dios que nos responda, ese es el Dios verdadero. Entonces él dice, vamos a poner un altar, entonces pone las 12 piedras allí y vamos a traer un sacrificio, y traer una ternera allí, pone la ternera allí lista para ser sacrificada y también él va a hacer lo mismo con Dios, ¿sí? Entonces les dice a los sacerdotes de Baal, bien, van a invocar ustedes el nombre de su Dios y van a hacer que él consuma ese sacrificio y yo voy a hacerlo también, ¿de acuerdo? Pero entonces como yo soy tan caballero, les voy a dar a ustedes el turno, háganlo ustedes primero. Entonces así fue. Entonces están los profetas de Baal frente al sacrificio con toda la gente ahí esperando, ¿sí? Es un momento muy importante, fíjense ustedes. Está el pueblo hebreo también allí viendo, ¿sí? Entonces ellos tienen que saber quién es el Dios verdadero y eso es lo que quiere Elías, que el pueblo hebreo vea quién en realidad es Dios, ¿sí? ¿Es ese Dios o son esos dioses extraños o es el Dios que los ha traído a la tierra prometida? Entonces los sacerdotes de Baal empiezan a invocar a sus dioses. ¿Y ellos cómo invocan a sus dioses? Cantando, bailando, ¿sí? Y pasándose cuchillas por la cara para sacarse sangre, para parecer mucho más feroces, ¿de acuerdo? Entonces ellos hacen sus bailes, se rasgan la cara con cuchillas. Eso es importante porque después ustedes me van a hacer una pregunta que yo misma, que ustedes se van a poder responder con eso. Se raspan la cara con cuchillas, sale sangre y empiezan a gritar y no pasa nada y otra vuelta y nada y otra vuelta y nada. Y Elías, así un poco sarcástico, se burla de ellos diciendo tal vez está dormido su Dios que no les contesta. No pasó nada. Entonces dice Elías, es el momento de invocar a Dios. Y entonces le toca el turno a Elías. Elías invoca el nombre de Dios, de Yahvé, y le ofrece el sacrificio e inmediatamente Dios envía el fuego y consume el sacrificio. ¿De acuerdo? Entonces Elías de allí en adelante se va persiguiendo para acabar con los profetas de Baal que están llevando al pueblo al lugar equivocado. ¿De acuerdo? Entonces ese enfrentamiento es uno de los enfrentamientos más conocidos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y es cuando Dios demuestra quién es el Dios verdadero al pueblo hebreo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es Elías, esa es una de las facetas de Elías, que también tiene la faceta de la lluvia. Elías es capaz de convocar la lluvia y es capaz de convocar el fuego con solo invocar el nombre de Dios. Entonces es muy importante. Elías se refugia en las cuevas del Monte Carmelo cuando es perseguido. Elías vive mucho en el Monte Carmelo. Elías vive también en el desierto y es alimentado por los cuervos. Entonces, la tradición de vivir en las cuevas del profeta Elías surge y es llevada como ejemplo por estos ermitaños del siglo XIII, cruzados, y se fueron a vivir a esas cuevas, ¿de acuerdo? Durante el periodo cruzado, cuando los cruzados vienen y conquistan Jerusalén, no es que ellos expulsen a los musulmanes y los musulmanes se vayan, sino que persisten las dos fuerzas. Entonces, hay batallas en las que gana uno y pierde el otro, o pierde uno y gana el otro, ¿sí? Entonces, cuando los musulmanes ganan nuevamente la batalla y los cruzados bajan en importancia, pierden Jerusalén y luego se van a vivir a San Juan de Acre, entonces los cruzados que vivían en el valle del río Sia, esos primeros carmelitas, tuvieron que irse, fueron expulsados, masacrados por los musulmanes, entonces se fueron para Europa.
¿de acuerdo? Y ya una vez viviendo en Europa es cuando conocemos la historia de San Simón Stock, que era un seguidor carmelita, ¿sí? Uno de los primeros carmelitas más importantes, que tiene la visión de la Virgen María, ¿sí? Él era un hombre muy, muy fervoroso de la Virgen María, y en una ocasión la Virgen María se le apareció a San Simón Stock y le entrega el escapulario tan famoso, ¿vale? Inicialmente el escapulario es la capita que usan los carmelitas aquí encima, y le promete que quienes lleven el escapulario no van a ser condenados, no van a ver nunca el fuego del infierno, ¿de acuerdo? Entonces la primera, lo que se dice inicialmente es que el escapulario fue entregado a los carmelitas, a quienes se ordenaban como carmelitas, pero en el transcurso de la historia el escapulario fue entregado también a las personas seculares que vivieran la vida carmelita, que tuvieran la devoción a la Virgen. De allí entonces la devoción a la Virgen del Carmen, ¿ok? De que la Virgen se apareció a San Simón Stock y le entregó el escapulario. Entonces aquí estamos en Stella Maris. Después de que San Simón recibe la visión allá en Europa, la orden carmelita surge ya como una orden con la regla, y los carmelitas vuelven a vivir en el Monte Carmelo, allá, ¿sí? Allá, en ese lugar. Pero ¿qué pasa? En 1799, Napoleón, ustedes van a darse cuenta de que todos los importantes, todos los personajes importantes, los gobiernos importantes, los imperios y todo lo demás, obviamente han querido tener un pedacillo de Tierra Santa. Entonces Napoleón en 1799 quiere conquistar Tierra Santa. Bueno, también como parte de su conquista, de expansión, etcétera, etcétera. Entonces él llega a Tierra Santa, monta su acoso allí, ¿cómo se llama? Asedio. Asedio, gracias. El asedio a la ciudad de San Juan de Acre, que está aquí al otro lado de la bahía de Haifa. 2 meses estuvo allí tratando de entrar y entrar y entrar, y no logró conquistar. Subestimó la fuerza de los musulmanes que estaban allí. Los musulmanes tenían un apoyo importante allí que les ayudó a ver cuál era la estrategia de Napoleón. El asunto es que tuvo que irse, retirarse con el rabo entre las piernas y con muchos soldados, muchas bajas y muchos soldados heridos, muchos soldados enfermos de malaria, muchos soldados muertos, abandonados aquí en Tierra Santa. Entonces los carmelitas franceses los recibieron, ¿sí?, para curarlos, para tratarlos, para darles las últimas bendiciones. Y los musulmanes obviamente se molestaron muchísimo con los carmelitas por haber recibido al enemigo y los expulsaron nuevamente. Entonces los carmelitas se tuvieron que ir de allí, y tiempo después, cuando cambia el sultán y es un poco más amable, los carmelitas pueden volver y se establecen aquí, en este lugar, donde finalmente han logrado estar, ¿de acuerdo? Entonces aquí dentro, este es el monasterio de los carmelitas. Hay un monasterio de las carmelitas un poco más arriba del Carmelo francés, de carmelitas de clausura. Nosotros vamos a entrar al monasterio, y adentro está la iglesia de Stella Maris. En la iglesia hay una gruta